Ramón García, conocido presentador de televisión y figura mediática, ha expresado públicamente su indignación ante la gestión política de los incendios forestales que han devastado diversas regiones de España durante el verano de 2025. En su programa En Compañía, emitido en Castilla-La Mancha Televisión, García no dudó en criticar duramente a los políticos por su falta de acción y responsabilidad en la crisis. Con un tono firme y preocupado, Ramón García señaló que, mientras el país se veía consumido por las llamas, los políticos se dedicaban a intercambiar mensajes y a permanecer en sus lugares de vacaciones, costeados por los ciudadanos. Se está quemando este país y parece que a algunos les da exactamente igual, expresó con vehemencia. Además, criticó la actitud de algunos ministros que, según él, llegaban a las zonas afectadas en coches oficiales y aviones privados, mientras miles de ciudadanos sufrían las consecuencias de los incendios sin recibir soluciones inmediatas. García también hizo un llamado a la acción, sugiriendo medidas preventivas como el cuidado de los montes y la reintroducción de animales que ayuden a controlar la vegetación, con el fin de reducir el riesgo de futuros incendios. Subrayó la necesidad de un mantenimiento constante durante todo el año, no solo durante la temporada estival, para evitar que situaciones como la actual se repitan en el futuro. El presentador concluyó su intervención instando a los políticos a dejar de lado sus disputas internas y a centrarse en resolver los problemas reales de los ciudadanos. Pónganse a trabajar, sentenció, reflejando el sentir de muchos ciudadanos que consideran insuficiente la respuesta institucional ante una crisis de tal magnitud. Este tipo de declaraciones resalta la creciente frustración de la población hacia una clase política percibida como distante y desconectada de las necesidades urgentes del país. La intervención de Ramón García ha sido ampliamente comentada en medios y redes sociales, donde muchos usuarios coinciden en la necesidad de una respuesta más eficaz y comprometida por parte de los responsables políticos. El enfado de Ramón García no quedó solo en palabras sueltas ni en una crítica genérica. Cada frase estaba cargada de indignación y preocupación real por la situación que atravesaban cientos de miles de ciudadanos afectados por los incendios forestales. Desde el primer momento, García adoptó un tono directo, casi desafiante, que parecía buscar que los políticos dejaran de lado la complacencia y la burocracia para actuar de forma inmediata. Señalaba, con voz firme, que la gestión de la crisis no podía seguir siendo un espectáculo mediático ni un intercambio de fotos y comunicados oficiales. La gente necesitaba resultados, protección y soluciones tangibles. Explicaba que los incendios no eran solo un fenómeno natural inevitable, sino que en gran parte respondían a la falta de prevención y mantenimiento de los montes. Recordaba que en años anteriores se habían repetido patrones similares: sequías prolongadas, acumulación de vegetación seca y escasa vigilancia, todo ello creando un escenario propicio para el desastre. La crítica de Ramón iba dirigida también a los responsables políticos que se limitaban a reaccionar cuando el fuego ya estaba fuera de control, mientras las medidas preventivas eran ignoradas durante meses, incluso años. No se puede esperar a que las llamas lleguen a la puerta de tu casa para actuar, enfatizaba, con un gesto de exasperación visible en su rostro. García mencionaba casos concretos en distintas comunidades afectadas, describiendo cómo poblaciones enteras habían tenido que ser evacuadas en cuestión de horas mientras los recursos para apagar los incendios llegaban de manera insuficiente y descoordinada. Hablaba de voluntarios y bomberos que trabajaban jornadas interminables bajo condiciones extremas, muchas veces sin la ayuda logística ni el apoyo institucional necesarios. La indignación del presentador se centraba en la distancia entre la gestión política y la realidad sobre el terreno, un contraste que, según él, resultaba escandaloso e inaceptable. Entre sus argumentos, García subrayaba la importancia de la planificación a largo plazo. No se trataba únicamente de apagar el fuego una vez que éste había comenzado, sino de invertir en infraestructura, equipos de vigilancia, planes de evacuación claros y programas educativos sobre el manejo de la vegetación. Incluso mencionaba la necesidad de políticas ecológicas inteligentes, como la reintroducción de animales que ayuden a controlar la vegetación seca, como una forma de prevenir futuros incendios. Cada sugerencia iba acompañada de una crítica implícita a la falta de previsión del gobierno,
al que acusaba de actuar de manera reactiva en lugar de proactiva. Además, Ramón García no dudaba en señalar nombres y cargos específicos, aunque sin entrar en polémicas personales. Se refería a ministros que, según su opinión, no priorizaban la emergencia y que, en muchos casos, aparecían en medios con discursos vacíos mientras los ciudadanos sufrían pérdidas materiales y personales. Este tipo de comentarios encendió la discusión en redes sociales, donde la audiencia se dividía entre quienes apoyaban sus palabras y quienes consideraban que exageraba la crítica. Sin embargo, lo que quedaba claro era que el presentador había logrado poner sobre la mesa un tema que muchos sentían de manera intensa: la frustración ante una respuesta gubernamental percibida como lenta e insuficiente. Durante el programa, García no solo criticaba, sino que también ofrecía soluciones. Hablaba de la necesidad de coordinación entre diferentes administraciones, de la agilización de recursos y del fortalecimiento de brigadas antiincendios, así como de la dotación de equipos adecuados. Se quejaba de la burocracia que ralentizaba la llegada de ayuda a las zonas más afectadas y pedía responsabilidad a aquellos que tomaban decisiones desde despachos alejados de la realidad. Cada minuto cuenta cuando un incendio se extiende, repetía, insistiendo en que la vida de las personas y la preservación de comunidades enteras dependían de una actuación inmediata y eficiente. El tono de Ramón García también se volvió emotivo cuando relataba historias de familias afectadas, personas que habían perdido viviendas, animales o cultivos enteros y que enfrentaban además la dificultad de recibir ayuda rápida. Enfatizaba que detrás de cada incendio había seres humanos cuya vida cambiaba de forma drástica en cuestión de horas, y que la política no podía permitirse permanecer ajena a estas tragedias. Su mensaje era claro: la política debía servir a la gente y no al revés. A medida que avanzaba la emisión, García se mostraba cada vez más vehemente. Se dirigía directamente a los responsables del gobierno con un tono imperativo: «Pónganse a trabajar», decía, como un grito que buscaba despertar conciencia y provocar acción. No se trataba de un simple comentario de opinión. Su intervención se percibía como un llamado urgente a la responsabilidad colectiva. La fuerza de su discurso residía en su autenticidad. No estaba buscando notoriedad, sino movilizar a quienes podían hacer cambios concretos y salvar vidas. Los espectadores respondieron con un aluvión de comentarios en redes sociales, destacando que su intervención reflejaba la frustración de la población. Muchos compartían anécdotas propias sobre incendios, pérdidas materiales y la sensación de abandono ante la lentitud de la respuesta oficial. Este eco social contribuyó a que la intervención de Ramón García se convirtiera en un tema central de debate en medios de comunicación, generando análisis y comentarios que iban más allá de la televisión, llegando a radio, prensa digital y redes sociales. La intervención también provocó que expertos en gestión de emergencias y ecología compartieran su visión, respaldando algunas de las ideas de García sobre prevención y manejo de montes. Se discutió la necesidad de políticas más ambiciosas en materia de control de vegetación, uso del territorio y coordinación de recursos entre comunidades autónomas. En este contexto, el presentador se convirtió en una voz que, sin ser política, ejercía presión mediática sobre los responsables de la administración pública. En resumen, Ramón García logró transformar su indignación en un discurso estructurado, con análisis, propuestas y llamados a la acción. No era solo un grito de frustración, sino un mensaje dirigido a quienes tenían la capacidad de cambiar la situación: políticos, autoridades locales y regionales y la sociedad en general. Su intervención dejó claro que los incendios no eran un tema menor ni aislado, sino un problema sistémico que requería atención constante y compromiso serio. Con cada frase, García recordaba a todos que las crisis no esperan y que la pasividad puede costar vidas y destrucción de comunidades enteras. Tras la intervención de Ramón García, la repercusión no tardó en expandirse más allá de las fronteras de Castilla-La Mancha. Los medios nacionales y europeos comenzaron a reflejar la indignación del presentador, destacando la crudeza de sus palabras y la firmeza con la que responsabilizaba al gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de los incendios. En redes sociales, hashtags relacionados con los incendios y la frase «pónganse a trabajar» se volvieron tendencia,
evidenciando que la audiencia conectaba con su mensaje y compartía el sentimiento de frustración ante la falta de medidas concretas. Periodistas y comentaristas políticos empezaron a analizar el impacto de sus declaraciones, señalando que la crítica de García tenía un doble efecto: movilizaba la opinión pública y presionaba a los responsables políticos a actuar con mayor rapidez. Algunos expertos consideraban que este tipo de intervenciones mediáticas podían convertirse en catalizadores de cambio, especialmente cuando provenían de figuras reconocidas y respetadas, capaces de articular con claridad lo que muchos ciudadanos sentían pero no se atrevían a expresar en voz alta. En paralelo, distintas asociaciones de bomberos y voluntarios de emergencia se pronunciaron, coincidiendo con García en la necesidad de fortalecer los recursos disponibles y mejorar la coordinación entre administraciones. Señalaban que la prevención era la clave y que, durante años, la falta de inversión y planificación había hecho que el país estuviera permanentemente expuesto a catástrofes naturales que podrían haberse mitigado. La crítica de Ramón García resonaba también entre estos profesionales que cada verano enfrentaban la misma lucha, muchas veces en condiciones extremas y con recursos limitados. A nivel político, la respuesta no se hizo esperar. Miembros del gobierno intentaron matizar sus declaraciones, argumentando que si se estaban tomando medidas, aunque admitían que la magnitud de los incendios superaba cualquier previsión. Sin embargo, los ciudadanos y medios de comunicación no tardaron en evidenciar contradicciones entre los discursos oficiales y la realidad que se vivía en los territorios afectados. La presión mediática provocada por la intervención de García obligó a algunos políticos a comparecer públicamente, anunciar planes de contingencia y reforzar brigadas de extinción de incendios, aunque muchos consideraban estas acciones tardías. García, por su parte, continuó insistiendo en que la prevención no podía ser un tema estacional ni limitado a las épocas de mayor riesgo. En su opinión, se requería una estrategia integral que incluyera educación ambiental, planes de manejo forestal, inversión en tecnología de vigilancia y mantenimiento de infraestructuras críticas. No dudaba en subrayar que cada incendio evitado significaba vidas humanas y patrimonio salvados, y que la política debía entender esta urgencia como una responsabilidad ineludible. El impacto de su intervención también alcanzó a medios europeos. Varios periódicos y cadenas televisivas internacionales reflejaron la crítica de García, convirtiéndola en un ejemplo de cómo los ciudadanos y figuras públicas pueden ejercer presión sobre sus gobiernos cuando las políticas no responden a necesidades inmediatas. La situación en España se volvió un caso de estudio sobre gestión de emergencias y comunicación política, destacando la importancia de la transparencia, la rapidez de acción y la coordinación institucional frente a crisis recurrentes. Simultáneamente, los ciudadanos comenzaron a movilizarse de manera organizada. Asociaciones vecinales, grupos de voluntarios y plataformas ambientales aprovecharon la visibilidad del tema para exigir planes preventivos más eficaces y que se priorizara la seguridad de la población. Se organizaron reuniones, campañas de concienciación y foros de debate donde la voz de Ramón García se convirtió en un punto de referencia. Sus palabras servían como recordatorio de que la pasividad frente a los desastres naturales tenía consecuencias graves y directas. En su discurso, García también hacía un énfasis particular en el papel de la educación ambiental y la responsabilidad ciudadana. Subrayaba que, aunque la acción gubernamental era crucial, la colaboración de la sociedad en el cuidado del territorio, la vigilancia y la denuncia de riesgos podía marcar una diferencia significativa. Hablaba de comunidades que habían implementado planes de prevención locales con éxito y de cómo la replicación de estas buenas prácticas podría reducir la incidencia de incendios en el futuro. Cada ejemplo que mencionaba reforzaba su argumento. La acción conjunta, desde el ciudadano hasta el político, era imprescindible. La intensidad de su mensaje y la cobertura mediática provocaron debates encendidos en tertulias, programas de opinión y redes sociales. Analistas destacaban que la intervención de García había puesto en evidencia una fractura entre la percepción de la gestión política y la experiencia real de quienes vivían la crisis de manera directa. Muchos coincidían en que su intervención había logrado algo poco frecuente: hacer que la política, los medios y la sociedad civil se miraran en el mismo espejo, cuestionando decisiones,
prioridades y responsabilidades. Mientras tanto, García no perdió oportunidad de mantener la presión. En días posteriores, volvió a abordar el tema en otros programas, detallando estadísticas sobre incendios, comparando la inversión en prevención de España con la de otros países europeos y señalando cómo la falta de coordinación provocaba pérdidas que podrían haberse evitado. Su mensaje se volvía más sistemático, articulando un discurso que combinaba indignación, datos y propuestas concretas. De este modo, se consolidaba como una voz crítica pero constructiva, centrada en resultados y en la seguridad de la población. Con el tiempo, la intervención de Ramón García se convirtió en un caso paradigmático sobre la influencia mediática en la política de crisis. Analistas internacionales la citaban como ejemplo de cómo figuras públicas pueden catalizar el debate sobre la gestión de emergencias, presionar para la adopción de medidas preventivas y sensibilizar a la población sobre riesgos que, de otra manera, podrían ser minimizados o ignorados. Su frase «pónganse a trabajar» se transformó en un símbolo de exigencia ciudadana y responsabilidad política, recordando que, frente a desastres naturales de gran magnitud, cada minuto y cada decisión cuentan. La presión mediática generada por Ramón García rápidamente se tradujo en un efecto tangible en varias comunidades autónomas. En Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón, los responsables de protección civil comenzaron a implementar protocolos más estrictos de vigilancia y prevención. Se reforzaron las brigadas de extinción con recursos adicionales, se instalaron cámaras térmicas en zonas de alto riesgo y se establecieron alertas tempranas para los municipios más vulnerables. La intervención de García había servido como un catalizador. La opinión pública estaba atenta y no toleraría excusas. Mientras tanto, en las redes sociales surgieron movimientos ciudadanos organizados, impulsados por su llamado a la acción. Vecinos de pueblos pequeños compartían fotos de limpieza de montes, eliminación de matorrales secos y creación de cortafuegos naturales. Jóvenes voluntarios se ofrecían para patrullar áreas de riesgo y colaborar con brigadas locales, motivados por la idea de que cada esfuerzo, aunque pequeño, podía salvar vidas. La frase «pónganse a trabajar» trascendió su contexto original y se convirtió en un grito colectivo que impulsaba la participación activa de la sociedad civil. El efecto en la esfera política fue igualmente notable. Algunos diputados de la oposición utilizaron las declaraciones de García como argumento para cuestionar la gestión del gobierno, organizando debates parlamentarios en los que se exigía un plan nacional de prevención de incendios más sólido y coherente. Incluso se empezaron a discutir enmiendas presupuestarias destinadas a fortalecer la infraestructura de protección civil, adquisición de equipos y formación de personal especializado. La presión mediática y social estaba forzando a los responsables políticos a reconocer la magnitud del problema y a actuar con rapidez. En televisión, los programas de análisis comenzaron a dedicar espacios completos al tema. Expertos en medio ambiente, meteorología y gestión de emergencias debatían las causas de los incendios y evaluaban las propuestas de García. Su intervención fue estudiada como un ejemplo de cómo una figura pública puede influir en la agenda política, generando cambios concretos mediante la exposición de problemas de manera clara y contundente. Incluso algunos presentadores de otros países europeos replicaban su estilo, resaltando la combinación de indignación legítima y propuestas prácticas como clave para lograr impacto social y político. En los pueblos afectados, los testimonios de ciudadanos daban un panorama desgarrador pero realista. Familias que habían perdido viviendas y animales expresaban su agradecimiento por la visibilidad que García había dado a su situación. Muchos coincidían en que la cobertura mediática había acelerado la llegada de ayuda y recursos. Relataban cómo brigadas adicionales habían llegado más rápido, cómo la coordinación entre municipios mejoró y cómo la concienciación sobre prevención había aumentado. En ese contexto, el presentador no solo era un crítico, se había convertido en un portavoz de la población afectada, amplificando sus demandas y sus miedos ante la magnitud de la tragedia. A medida que los días pasaban, la conversación pública comenzó a cambiar. La narrativa dejó de centrarse únicamente en la catástrofe y se orientó hacia soluciones,
planes de reforestación, campañas de educación ambiental, programas de voluntariado y mejoras en la infraestructura de seguridad. Las declaraciones de Ramón García habían logrado mover la atención de la alarma inmediata hacia la planificación a largo plazo, demostrando que la acción proactiva podía prevenir que tragedias similares se repitieran año tras año. El gobierno, por su parte, tuvo que adaptarse a este nuevo contexto de presión. En conferencias de prensa y comunicados oficiales, los ministros de Medio Ambiente y Protección Civil comenzaron a dar cifras más precisas sobre brigadas, recursos y planes de prevención. Se anunciaron convenios con universidades y centros de investigación para desarrollar métodos más eficientes de control de incendios y se promovieron programas piloto en zonas críticas. La intervención de García había marcado un punto de inflexión. La visibilidad mediática había forzado la transparencia y la rendición de cuentas, y la opinión pública estaba vigilante. En paralelo, se abrió un debate más amplio sobre la responsabilidad política y ciudadana. Expertos en política ambiental argumentaban que la gestión de emergencias no podía depender únicamente de reacciones inmediatas, sino de un sistema integral que incluyera educación, tecnología, coordinación interadministrativa y participación activa de la comunidad. La figura de Ramón García se volvió emblemática dentro de este debate. Alguien que, sin ocupar un cargo político, lograba movilizar a ciudadanos y presionar a autoridades para generar cambios significativos. Incluso dentro de la esfera internacional, el caso de España comenzó a ser analizado como un ejemplo de comunicación efectiva y presión social frente a desastres naturales. Medios europeos destacaban cómo un presentador podía catalizar la atención hacia un problema crítico, gracias a la cobertura mediática, acelerar la respuesta gubernamental. La frase «pónganse a trabajar» fue citada en artículos y reportajes como un ejemplo de exigencia ciudadana y de responsabilidad política, resaltando que los líderes deben actuar con urgencia ante situaciones de emergencia que afectan la vida de miles de personas. El impacto de Ramón García también se extendió al ámbito educativo y social. Escuelas y universidades comenzaron a incorporar charlas sobre prevención de incendios, cuidado del medio ambiente y la importancia de la acción ciudadana. Asociaciones ecologistas aprovecharon la ola de atención mediática para lanzar campañas de sensibilización y voluntariado, logrando que cientos de jóvenes participaran activamente en tareas preventivas y de apoyo a las comunidades afectadas. Su intervención había generado un efecto multiplicador. De un grito de indignación surgió un movimiento de acción y concienciación que permeaba distintos niveles de la sociedad.